¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy del caso Bosman, o algunos lo llaman también sentencia Bosman. ¿Por qué? Porque bueno, es fundamental para el fútbol actual. A partir de 1995 el fútbol cambió completamente en el mundo y eso tiene mucho que ver con este caso que muchos me han pedido, así que vamos a hacer este video, me parece muy importante para que muchos entiendan de qué se trató. Muchos conocen el nombre, conocen el apellido, pero no saben exactamente a qué se refiere, así que ahora lo voy a contar. Vamos a comenzar por el principio, que es 5 años antes de la sentencia Bosman, que es en 1990. ¿Qué pasó en 1990? Simplemente un jugador, Jean-Marc Bosman, un jugador belga, jugaba en el Real Club Lieja. Es un club belga, un club de su propia liga, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba con Bosman en el Real Club Lieja? Que simplemente termina su contrato el 30 de junio. En ese caso el club lo quiere renovar, entonces no llegan a un acuerdo económico. Bosman dice que lo que le pagan no le interesa. Y entonces, ¿qué pasaba? En aquel momento existía una cláusula de rescisión, una cláusula final. Entonces, por más que el contrato terminaba, si alguien quería contratar a Bosman, por ejemplo, tenía que pagar esa cláusula al club. Era como una especie de enganche que quedaban los jugadores europeos con los clubes. Hay que recordar que en aquel momento cada club europeo tenía 3 plazas de extranjero, 3 plazas nada más. Había 3 jugadores posibles extranjeros por cada uno de los clubes. Y entonces, si alguien quería contratar a Bosman, como pasó en este caso, que hubo un interesado que era el Dunkerque de Francia. Fíjense, estamos hablando, claro, siempre pasó, ¿no? La liga belga no es considerada de las más importantes y entonces vino un club de segunda división de Francia, como era el Dunkerque, interesado en los servicios de Bosman. Entonces llegan a un acuerdo con este club Lieja, el club de Bosman, que dice, bueno, le prestamos a Bosman por un año. Bosman llega a un acuerdo también con el club Dunkerque para su salario, y ahí viene el problema. Un problema que, fíjense lo que les digo, no comienza con Bosman solo, sino que comienza con el club. Es decir, acá se dio la circunstancia particular que el Dunkerque dijo, no, yo llegué a un acuerdo con Bosman, pero yo pagar aparte a ustedes una cláusula por Bosman, no. Lo que yo llegué es un acuerdo con él, yo le voy a pagar a él, pero a ustedes no les pago. Entonces el IECA dijo, no, si no me pagas a mí, no hay pase, no hay pase. ¿Pero cómo? Sí, hay una cláusula que tienen que pagar ustedes aparte de enganche, porque así está establecido que aunque el contrato termine, el jugador queda enganchado si se quiere pasar a otro club, a mí me tienen que dar algo. El Dunkerque dijo, yo no les doy nada, y entonces el pase no se hizo. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Que Bosman quedó colgado. Bosman no quería seguir jugando y no llegó a un acuerdo con el Lieja, tampoco pasó al Dunkerque, entonces lo cuelgan a Bosman. Y entonces Bosman, fíjense otra cuestión que pasó, que fue casi una casualidad. Un vecino de Bosman, simplemente un vecino de Bosman, era uno de los grandes abogados relacionados con el fútbol, Jean-Louis Dupont. ¿Qué pasó? Que Bosman dio con Dupont, le contó la situación de lo que estaba atravesando, y Dupont le dijo, pero a ver, ¿cómo es esto de que el club pide un dinero aparte de lo que es tu arreglo con el club al que vas? Si vos terminaste tu contrato con ese club, si vos ya no tenés nada que ver con ese club porque terminaste tu contrato, no, pero es así en el fútbol. No, no, déjame ver la situación, yo la voy a estudiar. Entonces, ¿qué hizo Dupont? Dupont, un hábil abogado, muy inteligente, estudió, pero acá el Tratado de Roma de 1957, fíjense lo que estoy hablando, ¿cuántos años atrás? El Tratado de Roma de 1957 habla de la libre circulación de europeos por Europa. Y en el caso tuyo, a vos te están coartando la libertad de trabajo porque vos no estás pudiendo trabajar porque te exigen que les paguen al club en el que vos jugaste antes un dinero que no corresponde. Eso no puede ser. Bueno, lo que hizo entonces fue llevar a juicio Dupont con Bosman, por supuesto, un juicio contra el Real Club Vieja, que era el club anterior a Bosman, contra la UEFA por ser parte del contexto en el que se llevaba a cabo el fútbol, es decir, dentro de la Unión Europea, y la Federación Belga, porque también la Federación Belga admitió o de alguna manera aceptó que el jugador quede colgado ahí. Entonces le hace Dupont un juicio a los tres que termina ganándoles en diciembre de 1995. O sea, piensen ustedes que Bosman estuvo casi 5 años y medio colgado, es decir, jugando a préstamo en clubes de poca monta, de segunda importancia, es decir, 5 años y medio que su carrera no se desarrolló como correspondía por esta situación. ¿Qué es lo que determina este fallo histórico? Por eso es tan importante la sentencia Bosman, no solamente un caso, sino la sentencia Bosman. El fallo indica que tiene que haber libre circulación de trabajadores dentro del fútbol europeo.
Como el jugador se considera trabajador, lógicamente, porque cobra un salario, porque cobra un dinero por jugar al fútbol, a partir de diciembre de 1995 no puede haber ataduras para la contratación de jugadores europeos en Europa. Esto significa, o significó, que a partir de diciembre de 1995, enero de 1996, cuando se abrió el mercado de invierno europeo, es decir, el mercado diciembre-enero, diciembre de 95, enero de 96, cualquier jugador europeo que tuviera pasaporte europeo podía jugar en cualquier equipo de Europa. ¿Se acuerdan que yo les comenté que había 3 plazas antes? Cuando comienza el conflicto de Bosman, había 3 plazas para los jugadores extranjeros. Y extranjero se consideraba todo aquel que no había nacido en el territorio donde estaban los equipos de ese país, ¿no? Así que cualquier jugador de cualquier otro país, inclusive europeo, era considerado extranjero y ocupaba plazas de extranjero. A partir de ese momento, de diciembre del 95, enero del 96, todo jugador con pasaporte europeo podía jugar en cualquier equipo europeo. Un cambio rotundo, espectacular. ¿Por qué? Porque empezó a pasar ahora, y hoy vamos a hablar de las consecuencias, esto que generó la sentencia Bosman. Y es que, en principio, los clubes más ricos, que tenían muchísimo dinero, empezaron a contratar a los mejores jugadores porque no ocupaban plaza. Claro, a partir de acá vos podías tener 18, 20 jugadores en tu plantel y hasta ninguno ser nacido en el país del club en el que jugaban. Entonces empezó a pasar esto a tal punto que Chelsea en el año 2000 fue el primer equipo que no tuvo en Inglaterra ningún jugador inglés. Fíjense qué cosa rara. El Chelsea en 2000 llegó a tener el primer equipo que salió a la cancha sin ningún jugador nacido en el país del que es origen el club. Después ya en 2005 hubo 2 casos más que fueron casos muy emblemáticos, muy conocidos, como el Arsenal, que estaba lleno de franceses. ¿Se acuerdan de la época de Arsène Wenger? Que era un equipo con muchísimos franceses, mayoría franceses en el equipo. Y por otro lado estuvo el caso del Inter de Italia, que también tuvo 11 extranjeros una vez en un partido en ese mismo año, 2005. Ahora, eso por un lado. ¿Qué pasó con el fútbol a partir de acá? Bueno, se convirtió en claramente una división cada vez más grande entre ricos y pobres, ¿no? Entre los ricos, los clubes ricos que tenían una fortuna y que podían traer jugadores estrellas, bueno, ni hablar del Real Madrid con los Galácticos y de tantos más, pero bueno, muchísimos casos de equipos hasta hoy mismo que pueden fichar cualquier jugador de cualquier equipo y que no les importa absolutamente nada, y hasta se llenó el plantel de jugadores, ¿no? Empezaron a aparecer plantillas o planteles de mucho más cantidad de jugadores que antes, ¿no? Antes un plantel más o menos era de 18 jugadores, ahora estamos hablando de 25, 26 jugadores. ¿Por qué? Porque los clubes ricos se dan el lujo de traer hasta jugadores más jóvenes y tener jugadores B, plan B por cualquier cosa, es decir, por si se van a la FIFA, por si la fecha FIFA, por si se lesionan, por si se van a los seleccionados o por cualquier otro avatar, ¿no? Entonces empieza a pasar esto de que los clubes ricos tomaron mucha más distancia de los pobres. Un caso emblemático de esto en el fútbol europeo puede darse con el Ajax. Fíjense que el Ajax, el último título europeo que ganó fue la Champions de 1995. ¿Cuánto tiempo pasó sin que el Ajax volviera a ganarla, no? ¿Por qué razón? Porque el Ajax fue un club brillante en cuanto a formación de jugadores, pero que, claro, no puede nutrirse de jugadores de otras ligas tan importantes como lo puede ser un equipo italiano, un equipo alemán, un equipo español, un equipo inglés. Entonces empezó a pasar que ya se empezó a ver cada vez más la lógica de que los ricos empezaron a ganar las Champions, y ya clubes como el Ajax, que son de clase media europea, por decirlo así, dejaron de ganar Champions porque ya no fue posible. Lo mismo el Porto, que es un equipo que también ganó una vez más en 2004 y que fue casi una excepción a la regla, porque esos equipos muy pocas veces pueden ganar Champions. Le había pasado antes al Borussia Dortmund y otros equipos más. Eso cada vez es más difícil por esta situación que les planteo. Luego aparecieron otras situaciones más, porque no solamente esto influyó en el fútbol europeo, esto influyó en el fútbol de todo el mundo. 2 continentes que fueron absolutamente influidos por la sentencia Bosman fueron África y Sudamérica, pero especialmente Sudamérica. ¿Por qué? Porque siempre el fútbol europeo se nutrió de futbolistas sudamericanos, y claro, el fútbol sudamericano sufría, entre comillas, con esto de la excepcionalidad de las 3 plazas de extranjeros que había antes en el fútbol europeo, que empezó siendo de menos, después se elevó a 3, pero en un momento hasta fue de 2, después se elevó a 3, dependiendo de cada país, ¿no? Bueno, fíjense que el fútbol sudamericano empezó a cambiar a partir de esta sentencia Bosman. Inclusive muchos recordarán que en los primeros años, allá por la década del 90, hubo muchísimos problemas con agentes FIFA, agentes de futbolistas, representantes de futbolistas,
porque buscaban pasaportes europeos hasta por debajo de la mesa. De hecho, muchas veces se habló de falsos pasaportes europeos y hasta hubo lo que se llamó la mafia de los pasaportes falsos, porque los agentes de futbolistas, muchos vinculados a Argentina y Uruguay básicamente, lo que hacían era buscar abuelos, bisabuelos, ¿no? Nacidos en Italia, en España, en algún pueblito, en el que a lo mejor ponían un dinero y alguien les conseguía que algún bisabuelo falso había sido familiar de este futbolista, etcétera, para conseguir el pasaporte, porque ya con el pasaporte era bastante fácil entrar a estos clubes. Por supuesto que otra cosa que también apareció, que también dio lugar a ciertas mafias, son estos vínculos extraños entre los representantes de los futbolistas y algunos clubes, ¿no? Es decir, esta pretensión de algunos clubes europeos por jugadores desconocidos en Sudamérica o que tenían muy pocos partidos, y uno se preguntaba, ¿pero de dónde puede ser tan pretendido este futbolista? Se acaba de empezar a jugar y jugó 10 partidos y casi todos para 5 puntos. Y sin embargo era pretendido por un club chiquito, italiano o español. Bueno, este tipo de cosas empezaron a pasar y se convirtieron en rarezas cada vez más comunes. Lo que antes era rareza empezó a ser cada vez más común. Bueno, no solamente pasó esto, sino que también hay, por supuesto, cuestiones que se pueden llamar positivas o negativas de acuerdo a cómo lo ve cada uno en el negocio, ¿no? Es decir, ¿a qué voy con esto? A que, claro, como fueron cada vez más sudamericanos, porque los sudamericanos, muchos efectivamente tienen pasaportes europeos, no todos falsos, por supuesto, la mayoría no, porque por supuesto que hay muchísimo jugador sudamericano que tiene origen europeo. Entonces, esos jugadores fueron a jugar al fútbol europeo con una situación todavía mayor, o con un agravante, o como se lo quiera llamar, todavía mayor, que es el siguiente. No solamente el jugador sudamericano con pasaporte o europeo se fue a jugar a Europa, sino que el jugador europeo, o con pasaporte europeo que se fue a jugar a Europa, no ocupaba plazas de extranjero. Entonces eso daba lugar a que las 3 plazas para extranjeros las pudieran ocupar sudamericanos sin pasaporte europeo. Con lo cual se agrandó el mercado, porque como la mayoría tiene pasaporte europeo, el que no sí consigue también una plaza, porque esas plazas están libres. Entonces, no solamente pasaba eso, sino que se daba otro caso particular. Vamos a suponer el argentino sin pasaporte comunitario europeo, que si iba a jugar a Europa, a los 2 años de residente legal pasaba a ser europeo. Y al ser europeo no ocupaba más plaza europeo, con lo cual liberaba otra plaza a la que iba otro sudamericano más u otro argentino más. Entonces, claro, esto se convirtió en algo que podría llamarse como un plantel entero de primera A de todo el fútbol de un determinado país en el extranjero. Entonces eso determina lo que hoy vemos, por ejemplo, en países como Argentina, pero no solo en Argentina, sino por ejemplo más en Brasil o en otros países sudamericanos más, Colombia, por ejemplo, pero en Argentina se ve claramente esto de que casi es un torneo de primera B o primera C, el torneo argentino local, y no lo digo despectivamente, sino que lo digo objetivamente, en el sentido de que casi todos los jugadores que componen los planteles de primera división en cantidad están en Europa. Entonces, claro, lo que queda es el remanente de la segunda línea, o jugadores muy jóvenes o jugadores bastante veteranos que vuelven, pero en el medio, entre los 23 y los 30 años, casi que no hay jugadores porque la mayoría emigró por esta razón de la sentencia Bosman, que permite que los jugadores con pasaporte europeo se vayan y los que no tienen pasaporte europeo tengan lugar para poder estar allí y hasta después dejar lugar a otros cuando se hacen europeos. Entonces, claro, todo esto generó, fíjense ustedes, un presente que está cada vez más claro. Es decir, esto que cuento yo al principio fue una locura, fue una ola de jugadores que se fueron yendo. Ahora esto pasó a ser tan común que lo tomamos como algo corriente. En realidad esto no era así hasta 1995. Así que bueno, yo creo que es importante conocer esto para darnos cuenta de la cantidad de consecuencias que trajo la sentencia Bosman. Pero no termina allí. ¿Por qué? Porque con todo lo que yo les cuento, con todos los jugadores que se fueron a jugar al fútbol europeo desde Sudamérica o de los africanos, por ejemplo, lo que pasó es que debilitó mucho, como les decía, a los clubes sudamericanos o africanos que exportan esos jugadores o que quedan libres y se van, ¿no? Entonces, al pasar esto, también la brecha que había entre los clubes europeos y los clubes sudamericanos, por ejemplo, que antes disputaban la Copa Intercontinental, ¿se acuerdan? Que era la copa que ahora representa el Mundial de Clubes o el Mundialito de Clubes, que la jugaban el ganador de la Champions contra el ganador de la Copa Libertadores. Bueno, fíjense, qué casualidad, que fue pareja más o menos hasta después de la sentencia Bosman. Pasados unos años de la sentencia Bosman, hasta 2005, era parejo, estaban prácticamente iguales Europa y Sudamérica en la historia. Pasado 2005 en adelante, casi siempre gana Europa.
¿Por qué? Porque si casi todos los jugadores buenos pasan a jugar al fútbol europeo, el fútbol sudamericano se debilita. Si el campeón de la Copa Libertadores le vende la mitad del equipo a los europeos y después tiene que jugar contra ellos en la Copa del Mundial de Clubes o lo que sea, imagínense el resultado. Eso es lo que está pasando y es otra consecuencia más de la sentencia Bosman. La brecha enorme que se abrió por la lógica razón económica de que casi todos los jugadores de más o menos valía terminan jugando en el fútbol europeo. Y eso también determinó la calidad de los distintos torneos y por supuesto que determinó muchas veces la situación de las selecciones nacionales. Por eso les digo, la sentencia Bosman es muy importante para entender las razones económicas y las razones, el armado jurídico de todo lo que ocurrió a partir de allí. De fondo, si uno se pone a pensar, yo creo que es bastante sencillo entender que había un par de situaciones inaceptables. Una de ellas era que los clubes, fíjense que en 1930, tantos años antes, de alguna manera en Argentina el profesionalismo empezó con algo parecido a lo que pasó con Bosman. Es decir, que había una paga, un enganche, una especie de candado que obligaba a los clubes compradores a darle al club vendedor un dinero por un jugador que ya no le pertenecía. Una cosa totalmente absurda. Es decir, si el contrato mío termina el 30 de junio, a partir del 1 de julio mi club no puede cobrar por mí. No puede cobrar por mí porque yo no pertenezco más a ese club. Sin embargo, fue lo que pasó con el Real Club Lieja, que era que pretendía cobrarle al Dunkerque de Francia para el pase de Bosman un dinero que no le correspondía. Por eso el Dunkerque dijo, yo le pago a Bosman, a vos no tengo nada que pagarte. Esa respuesta del Dunkerque, que en otros casos también hubiera ocurrido porque hubieran aceptado pagar, generó esta situación de que Bosman buscara a Dupont, al abogado, y que Dupont dijera, pero el Tratado de Roma dice que hay libre circulación de trabajadores dentro del continente europeo. Todo eso determinó el caso Bosman, que es lo que generó esta situación que vive el fútbol actual. Espero que les haya gustado, que haya aclarado el caso Bosman, que es que tanta gente pedía que lo dijéramos acá en el video. Y les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden que siempre estamos subiendo los videos en el canal los jueves y los domingos a las 12 de la noche de Europa, 20 de Argentina. Hasta la próxima.